Hermanos, vamos a buscar la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículos del 1 al 4 en esta tarde. Hebreos 1, del 1 al 4. El título de nuestro sermón es 7 verdades sobre Jesús. Hebreos 1, del 1 al 4. 7 verdades sobre Jesús. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Oramos. Dios bueno, tú que sabes todas las cosas, venimos ante ti en el nombre de Jesucristo para darte gracias por el privilegio de exponer tu palabra a este pecador. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tú llegues al corazón de tu pueblo, según tu voluntad en tu palabra. Ayúdanos, Señor, en esta tarde, para que tú seas glorificado y traigas alegría a aquel que está triste. Oh Señor, certidumbre a aquel que está en incertidumbre, bálsamo a aquel que está herido. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 7 verdades sobre Jesús. Apreciados hermanos, el lenguaje, la palabra, es el medio principal que utilizan los seres humanos para la comunicación, para comunicarse. El silencio, en muchas ocasiones, es una forma de rechazo. Cuando una pareja decide no hablarse, es una forma de comunicar rechazo. Cuando familiares dejan de hablarse, es una forma de comunicar rechazo. Y de eso de familiares que dejan de hablarse, todos sabemos de eso. Todos sabemos aquí de eso. Se lo digo yo que soy su pastor. Los hijos quieren oír a sus padres, pues por medio de la palabra sienten su amor y cuidado. ¿Saben algo, hermanos? El cristianismo es una fe de la palabra. Es la fe de la comunicación. En pocas palabras, la fe bíblica es aquella que proclama que Dios no está callado. El versículo 1 dice de la siguiente forma: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios ha hablado, en la sentencia del autor de Hebreos. Antes que el pecado entrara en el Edén, Dios hablaba directamente con la pareja. Hablaba con Adán, hablaba con Eva. Era una comunicación directa, de mutuo amor y de mutua comunicación. Pero al entrar el pecado,
esa comunicación se cortó, se oscureció. El pecado, hermanos, es un elemento de silencio dentro de la humanidad y es un elemento la cual separa a la humanidad de Dios, en la cual no hay comunicación de ninguna clase. Pero el autor de Hebreos nos dice que Dios no se mantuvo en silencio. Dios no mantuvo el silencio. ¿Sabes algo, hermano? Él tenía todo el derecho de mantenerse en silencio. Él fue el ofendido, el único que tiene derecho a estar ofendido en todo el sentido de la palabra, y pudo mantenerse en silencio si quería. Pero Dios decidió hablar. La fe bíblica es aquella fe que nos dice que Dios habla, que Dios no está callado, que Dios está presente. Y empezó su comunicación. Dice el autor de Hebreos, Dios habiendo hablado muchas veces, Dios levantaba a los profetas y hablaba y repetía las cosas y le repetía al hombre la ley. Cuando nosotros leemos la ley de Dios en Deuteronomio, es la segunda vez que Dios dictaba la ley. La primera fue en Éxodo. Y nuevamente Dios le recuerda la ley al hombre. Y Dios continuamente está recordándole al hombre, porque Dios de muchas veces hablaba al hombre. Y añade que hablaba de muchas maneras. Dios utilizaba a los ángeles para hablar, la voz audible, la naturaleza, visiones, y principalmente a través de los profetas. Los profetas llevaban la voz de Dios al pueblo, la voluntad de Dios al pueblo. Y yo quiero que usted no piense solamente en profetas desde el punto de vista técnico, o sea, que ejercían el oficio de profeta. David, el rey David, fue profeta. Daniel, que era un político, fue profeta. Dios utilizaba a los profetas para hablar y traer la voz de Dios al pueblo. Y eso es lo que nosotros llamamos la revelación especial. Dios se revelaba al pueblo especialmente, en forma maravillosa, en la forma no común de revelarse, como era anteriormente a través de la naturaleza. Esa revelación especial en la cual Dios había dictado para que el hombre tuviera un camino. La revelación especial, hermano, traía un mensaje de salvación. ¿Sabe, hermano? Solamente porque Dios hubiera decidido hablar, ya había un mensaje de salvación innato en ese intento de acercarse al hombre. En esa revelación especial, Dios revelaba que no abandonaba al hombre. Dios se revelaba como un padre amoroso, padre ofendido, pero amoroso. Y Dios empezó a prometer. ¿Sabe lo que es una promesa, hermano? ¿Cuántas veces usted ha prometido algo y no ha cumplido? Si usted ha cumplido todas sus promesas, lo felicito. Usted tiene un dominio del futuro que yo no lo tengo. Porque hay promesas que hacemos a base de un futuro, de la certeza de ese futuro.
pero usted no domina ese futuro. Esa certeza no existe, ¿oyó? Dios es el único que sabe el futuro. Dios es el único que domina el futuro. ¿Sabe? En una ocasión, se lo digo personalmente, yo siempre, puede ser que ustedes pues, lo relacionen con algo que ha ocurrido últimamente en Puerto Rico, pero los cristianos presbiterianos y reformados nos distinguimos por la palabra. ¿Oyó? Nosotros damos la palabra y tenemos que cumplirla, porque eso es de hombres y mujeres completos. ¿Oyó? Sin ninguna relación a lo que ha ocurrido últimamente en Puerto Rico, de aquellos que no cumplen su palabra. Y en una ocasión me acuerdo que yo había prometido algo, le hablo de mí, pero no se estaban dando las circunstancias para yo cumplir mi palabra. Entonces mi esposa me empezó a notar ansioso y a respirar profundo por la ansiedad. Y las circunstancias no se estaban dando para yo cumplir mi palabra. En una, no le quiero dar detalles, ¿verdad? Porque no es cuestión tampoco de dar detalles. Cuando ya prácticamente yo creía que iba a fallar a mi palabra, las circunstancias se dieron, pero en menos de 24 horas. Y lo único que me quedó, yo no sé si a usted le ha pasado eso, cuando usted recibe una presión y cuando lo destapan, como que un alivio, lo único que me quedó fue llorar. Y le dije a mi esposa, yo no quiero que jamás digan que yo no cumplo mi palabra. ¿Sabe? Los hombres y mujeres que han conocido a Jesús son hombres y mujeres de palabra. Antes, cuando hablaban nuestros padres y nuestros abuelos, que antes, ese término, antes puede haber sido ayer o yo, pero antes no mediaban papeles, solamente la palabra, ¿verdad? Era lo que mediaba, y se medía el carácter de un hombre y de una mujer por el cumplimiento de esa palabra. Y cuando usted no cumple esa palabra, ahí es que se mide el carácter. Si usted era digno de confianza, si usted era digno de ser amigo de alguien. ¿Sabe, hermano? Dios dio su palabra que el reino de Dios iba a ser nuevamente restaurado. Cosas en las cuales, dice el autor de Hebreos, es imposible que Dios mienta. Dios dio su palabra en el Antiguo Testamento que le den perdido, volvería. Y esas promesas las adornó o las escondió a través de símbolos, de sacrificios de animales, de vestimentas religiosas, de días especiales de sacrificio. Todo eso eran símbolos. Y por lo tanto la revelación de Dios iba en progresión desde la promesa que Dios había establecido por él mismo a Abraham hacia su cumplimiento. Por eso el Dios que nosotros servimos es el Dios que le hizo la promesa a Abraham, el Dios que no incumple su palabra, y nosotros tenemos que ser hombres y mujeres que reflejemos a Dios en nuestra vida. Pero pastor, usted mismo ha dicho que nosotros no conocemos el futuro y posiblemente las circunstancias son las que nos evitan que nosotros cumplamos nuestra palabra. ¿Es verdad, hermano? Por eso Santiago nos dice que siempre en nuestra boca debe existir esa frase, si es la voluntad de Dios.
si es la voluntad de Dios. Pero que nunca, hermanos, que nunca se sepa que usted instituye las circunstancias, que usted manipula las circunstancias para no cumplir su palabra. Dios había hecho unas promesas a través de símbolos, de días especiales, de sacrificios, de toda esa índole. La revelación, como dije anteriormente, iba en progresión desde la promesa a su cumplimiento. Pero la pregunta es, ¿cuándo llegaría ese cumplimiento? ¿Cuándo llegaría ese cumplimiento? Mire el versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios ha dicho a través del autor de Hebreos que los postreros días han sido inaugurados. Esos postreros días son los días del cumplimiento de la promesa de Dios, la promesa que Dios ha empeñado por Él mismo, que Él ha jurado por Él mismo. Los postreros días están entre nosotros. Esos días han sido inaugurados. Llegó la hora del cumplimiento, pero también llegó la hora del arrepentimiento de los pecadores, porque Cristo dijo: arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca. Por lo tanto, el cumplimiento de la promesa de Dios está acompañado de un llamamiento a los seres humanos a entregar su vida a Dios. Ahora, ¿cómo Dios ha hablado en los postreros días? ¿Cómo Dios ha hablado? ¿Qué instrumento Dios ha utilizado para el cumplimiento de sus promesas? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Su última palabra la ha dado por su Hijo. Jesucristo es la última palabra de Dios. Cristo es el portaestandarte de Dios para su último llamado y su cumplimiento de las promesas. En Cristo tenemos la voz de Dios completa, porque ya estamos en los postreros días y Dios nos ha hablado a través del Hijo. Eso significa que después de los postreros días nos vienen unos postrerísimos días, ¿oyó? Y los super postrerísimos, como se pueden inventar las doctrinas falsas. Estamos en los postreros días y Dios ha hablado a través de su Hijo. Cristo es la voz de Dios, el cumplimiento de Dios. Ahora, para que no hubiera duda que Cristo es el cumplimiento de la promesa, la última palabra de Dios real y completa, Dios, por medio de la palabra escrita, establece 7 hechos sobre Jesús. 7 hechos, 7 verdades sobre Jesús, para que entendamos que Cristo es la culminación de la revelación de Dios. Al ser Cristo la culminación de la revelación de Dios, haber sido Cristo aquel que cumple las promesas de Dios, es mayor que los profetas. Porque los profetas veían en forma oscura, pero Cristo es la luz de la revelación. Y la idea del autor de Hebreos en estos primeros versículos es decir que Cristo es mayor que los profetas. Ahora, ¿cuáles son esos 7 hechos sobre Jesús? Esas 7 verdades sobre Jesús. Número 1, en el versículo 2, a quien constituyó heredero de todo. Primer hecho,
Cristo, que es el cumplimiento de la verdad de Dios, de la revelación de Dios, es el heredero de todas las cosas, no solamente de este mundo, como decía el profeta en el Salmo 110, sino heredero de todo lo que existe, toda la materia, todo lo creado. Cristo es el heredero de todo. Por lo tanto, no hay una pulgada ni un centímetro en la creación de Dios que no pertenezca a Cristo, que Cristo no sea el heredero de eso. Por eso ninguna doctrina falsa nos puede traer otra revelación, porque Cristo culminó esa revelación y es heredero de todo. No hay espacio aquí para otra revelación, no hay espacio aquí para otras verdades, sino las verdades de aquel que lo hereda todo. Segundo hecho de Jesús. Y por quien asimismo hizo el universo. Cristo es el fiat por el cual Dios crea todas las cosas. Y sin Cristo, dice el apóstol Juan, nada de lo que existe existiría. Es por medio de Jesús, en esa autoridad cósmica, en esa relación que tiene con Dios, que Él crea todas las cosas. Él es el primogénito de toda la creación, el principio de la creación de Dios, dice Apocalipsis 3. Por lo tanto, nada de lo que existe existiría si no es por Jesús. Oiga, para el autor de Hebreos, ese joven de 33 años y medio, que murió como un criminal, es el creador de todas las cosas y el heredero de todas las cosas. La dimensión espiritual y de la deidad de Cristo, para el autor de Hebreos, sobrepuja todo entendimiento. Ahora mira el versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Tercer hecho de Jesús. Vamos al tercer hecho de Jesús. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Ese es el tercer hecho que tenemos que saber de Jesús. ¿Sabe? La palabra ahí, resplandor, es interesante porque se utiliza la palabra apaugasma. Y apaugasma es una palabra para sabiduría. En el Antiguo Testamento griego, la palabra que se utiliza para sabiduría es apaugasma. El resplandor de la sabiduría de Dios. Cristo es la sabiduría de Dios. Pero a diferencia del Antiguo Testamento griego, esa sabiduría de Dios es personificada. Cristo es la persona de Dios, la sabiduría de Dios en persona. Por lo tanto, ese resplandor de la gloria de Dios en su toda sabiduría, ese atributo de Dios que es sabiduría, ser sabio, es personificado en la persona de Jesús, dice el autor de Hebreos. Y el autor de Hebreos, yo quiero que usted vea que va buscando justificar que Cristo es la culminación de la revelación de Dios. Cristo es totalmente esa culminación y reúne todas las características para hacer esa culminación. Pero hay un cuarto hecho de Jesús. Dice el autor de Hebreos, y la imagen misma de su sustancia. ¿Saben, hermanos? La palabra imagen en griego es carácter. Y es la única vez en todo el Nuevo Testamento que se utiliza aquí como carácter. En otras partes se utilizaba eikona,
Pero aquí el autor de Hebreos no quiso usar esa palabra, quiso utilizar la palabra carácter. Cristo es la imagen misma de su sustancia. Y la idea envuelta, hermanos, es como la idea de una cuña. Un cuño que fabrica monedas. Yo le decía a los hermanos el jueves que cuando nosotros en mi casa le pedíamos mucho dinero a mi mamá decía, pero ustedes se creen que yo tengo un cuño. Y yo decía, ¿qué será eso? Un cuño. Pues yo era un chamaquito, ¿verdad? Y yo decía, no, pero dame chavo. Pero yo no sabía lo que era cuño. Y volvía, ya lo repetía, y a la semana volvía, mira mami, que Limber, quiero Limber. Pero usted se cree que yo tengo un cuño. Y un día yo le pregunté, pero mami, ¿qué es eso de un cuño? Y ella me explicó que ese era un tipo de bloque de metal en el cual están las imágenes de las monedas. Y ahí se derrama el líquido, ¿verdad? El metal para hacer las monedas. Y cuando salen las monedas, salen con la imagen del cuño. Y ella me explicó todo eso y yo no entendí nada. Porque yo era muy pequeño. Y yo le dije, ya entiendo. Y yo, ¿qué será eso? Cuando aquí se utiliza la palabra carácter, cuando se dice que Cristo es la imagen misma de su sustancia, Cristo es todo lo que es Dios. Cristo es la imagen completa del carácter de Dios. Así como las monedas llevan toda la imagen de su cuño, así Cristo lleva toda la imagen de Dios. Es el carácter de Dios. Es el reflejo completo de Dios, con todas sus características, con todos sus atributos. Así como es Dios, así es Cristo. Es la imagen misma de su sustancia, dice el autor de Hebreos. Oiga, hermano, qué contenido teológico increíble tiene ese versículo. Ahora, de Cristo también habla de un quinto hecho. Dice el autor de Hebreos, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y es interesante, ¿verdad? Porque lo que quiere decirnos el autor de Hebreos es que Él sustenta todas las cosas, desde el átomo más pequeño hasta lo más grande que usted pueda imaginarse, y lo lleva a su conclusión. Y esto es muy importante. No es sustentarlo como la imagen de Atlas, no sé cuántos se acuerdan de Atlas, que él sostenía el mundo así a sus espaldas. No es ese sostén que habla aquí. Jesús sustenta todas las cosas porque las lleva a su culminación. Él las dirige. No toman a Dios por sorpresa. Nada toma por sorpresa a Dios. ¿Oyó? Nada toma por sorpresa a Jesús, porque Él dirige todas las cosas a su culminación. Él las gobierna y las sustenta y las dirige a su culminación. Por eso nada toma por sorpresa a Dios. Los hombres son los que se van a llenar de sorpresa al final de los tiempos, cuando el que los juzgue. Por eso Jesucristo dijo, y esto es muy importante, ¿yo? Al final de los tiempos, desde el punto de vista humano de impresión, Cristo dijo que Dios no va a juzgar a nadie, que todo juicio ha entregado ¿a quién? Al Hijo. Y un día, hermanos, todos aquellos que blasfemaron al Hijo van a estar frente a Jesucristo. Frente a Jesús. Y cuando estén frente a Jesús, imagínense, ¿verdad? El juicio. Algunos preguntarán, ¿quién eres tú? Y cuando Él diga, yo soy Jesús. ¿Y quién tú eres, pulguita? El que blasfemaste mi nombre todos los años en HBO. El que te burlaste de mi iglesia, tú eres. Ese día frente a Él estará Buda, Confucio, Mahoma,
Ese me interesa mucho, ver ese juicio, ¿yo? Allí estará Jesús, la imagen misma de su sustancia, el que sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Y Jesús llevará la culminación a todas las cosas. Y dice Pedro que todos los elementos arderán y habrá nuevo cielo y nueva tierra. Porque Jesús sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Ahora, hay un sexto hecho sobre Jesús, hay una sexta verdad sobre Jesús. El autor de Hebreos nos dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Oiga, y el autor de Hebreos lleva todo eso cósmico, todo lo que ha hablado de lo cósmico, lo lleva a la tierra. Y le dice a todos aquellos que leen, escucha bien, ese que gobierna sobre todas las cosas, que es la imagen de Dios mismo, que es la culminación de la revelación de Dios, ese murió por tus pecados. Es el único que tiene legítimo derecho y legítimo poder para morir por tus pecados. Pero lo interesante es que Él dice, ¿verdad?, que Él lo purificó por medio de sí mismo. Eso es muy importante, ¿oyó, hermano? Aquí no me dio animales, becerros, cabras, palomitas, no me dio nada de eso. Dios mismo, Cristo, que es la imagen de Dios, murió por nuestros pecados. Una vez y para siempre. Esa dimensión cósmica, hermano, se encapsuló en la persona de Jesús. Aquel que caminó sobre Palestina hace 2000 años. Él llevó la culminación de la revelación de Dios y la promesa de Dios al Calvario, para decirle al hombre, allí en el Calvario quiero que entiendas que cumplo mi promesa. El Edén volverá sobre el planeta Tierra. En el último hecho sobre Jesús, el autor de Hebreos nos dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Sabe, hermano? Muy importante esto. Al Cristo sentarse a la diestra de Dios, todos sabemos que Dios no tiene diestra, ¿verdad? Dios es espíritu. Dios no tiene un trono así físico, que usted vaya y diga, allí está Dios. Cuando el autor de Hebreos nos dice que se sienta a la diestra de la majestad en las alturas, está hablando de la posición de Jesús. Jesucristo ha culminado la obra de Dios. No solamente la revelación, sino también la purificación de los pecados. Y esa es la importancia de sentarse, ¿oyó? Porque el sacerdote arónico siempre estaba de pie en el sacrificio. ¿Por qué? Porque lo tenía que repetir una y otra vez. Pero Cristo, que es sacerdote según el orden de Melquisedec, se sienta, porque su obra ha sido culminada. No se repite. Por eso que el sacrificio de la misa es pecado y es idolatría, porque es un intento de repetir lo que no se repite. Pero aún más, después de Cristo no hay progresión de la revelación. La culminación, la revelación culmina con Cristo. Por eso Apocalipsis dice que Cristo es el amén. El amén. Que así sea. El testigo fiel. Fuera de Él y después de Él no hay progresión de revelación. Por eso concluye el autor de Hebreos
hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Por lo tanto, Jesús no es solamente superior a los profetas, dice el autor de Hebreos, sino superior a los ángeles, que es el próximo tema que él va a tocar. Es superior a los mensajeros humanos, es superior a los mensajeros divinos, está diciendo el autor de Hebreos. Es superior a cualquier doctrina falsa hoy, con nuevas revelaciones. Por eso, Apocalipsis culmina con las siguientes palabras. Y yo quiero que me acompañen, Apocalipsis. Apocalipsis 22, versículo 17 dice: y el espíritu y la esposa dice, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente, porque Jesús ya hizo todo. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Cristo es el amén. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, única regla de fe y conducta. Gracias, Señor, porque sabemos y estamos seguros que tú eres el Mesías, el Dios verdadero, y vuelves al planeta Tierra. Danos, Señor, valor para seguir hacia adelante, porque tú eres nuestro amigo. Nadie como tú. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos en silencio, hermanos.